Que show palomilla, aquí está la continuación del fic. Sin más, comencemos. Estaba Karasuma en su oficina, le llegó un correo sobre la incorporación de un estudiante nuevo para el día siguiente. Antes que comenzara la clase, estaba Ritsu hablando sobre el nuevo alumno. Al principio él y yo llegaríamos el mismo día, seríamos un equipo para sesionar a Koro-sensei, pero por otras circunstancias se canceló su llegada debido a dos cosas, su adaptación y mi inferioridad. Se suponía que yo soy asesina a distancia y en la cuerpo a cuerpo, yo no le sería soporte alguno. Al escuchar eso el salón quedó sorprendido. ¿Ritsu es inferior a él? Después de todo ella logró quitarle un tentáculo cuando ni nosotros hemos sido capaces de rasguñarle, se decía Nagisa en mente, voltearon a ver a Koro-sensei y este estaba nervioso. Bien chicos, como ya saben, hoy tendremos un compañero de clases, decía Karasuma. La puerta se abrió y todos voltearon a ver rápidamente, era una persona, vestida de blanco y con el rostro cubierto. Todos estaban nerviosos y con miedo. Hizo aparecer una paloma en sus manos. Koro-sensei estaba en su forma líquida del susto. Tranquilos, yo no soy el nuevo estudiante, pueden llamarme Shiro, yo solo voy a presentarle, es un caso muy especial, adelante Itona. Una de las paredes del aula le destruyó y entró un chico peliblanco. ¿Por qué no usó la puerta? Se preguntaban todos. Vencía a la pared, soy más fuerte que la pared y tomó asiento. Afuera está lloviendo mucho, ¿cómo es que estás seco? Le preguntó Karma curiosamente. Itona se levantó y se acercó, le puso la mano en su cabeza. Tú eres más débil que yo, así que no te preocupes, no te mataré. Pasó por lugar de Killua, se quedó intrigado y se acercó a él. Tú pareces fuerte, quiero vencerte. ¿Qué? ¿Quieres pelear conmigo? Itona asentó con la cabeza. Vaya, Itona, recuerdo que Koro-sensei es tu objetivo, decía Shiro. Antes de acabar con mi hermano, debo terminar con él, le contestó. ¿Qué? ¿Hermano? Todos gritaron. Nos enfrentaremos al final de clases, aquí en el aula, decía Itona mientras se acercaba a Koro-sensei. Después tú serás el siguiente, Lee-san, le decía a Koro-sensei mientras salía con Shiro. ¿Estaban Shiro leyendo una revista de la Shonen Jump? ¿No piensa decir nada sobre el chico? Preguntó Karasuma. Lo siento, pero ese chico es nuestro secreto más grande, ni ustedes pueden saber nada al respecto, decía Shiro. Mientras tanto los alumnos se encontraban en receso, de modo que no podían salir por la lluvia, acabaron comiendo en el aula. Pero miren, si son tan parecidos, ¿serán realmente hermanos? Se preguntaban mientras veían a Koro-sensei e Itona comer una montaña de dulces y veían una revista para adultos. Llegó el fin de clase, se hicieron un cuadrilátero con las bancas. Ya estaba Killua e Itona en el centro, esto va a terminar pronto, le decía Itona. Como quieras, apresúrate que ya quiero irme a casa, decía Killua con las manos en los bolsillos. No te sobrepases Killua, decía Gon. De la nada una pequeña ráfaga de viento pasó por un costado de Killua, los reflejos de Killua hice esquivar un golpe que lanzó Itona, pero esa velocidad y a esa distancia, es parecida a la de Koro-sensei, es un poco más lento pero es una velocidad increíble, se decía en mente Killua. ¿Ese chiquillo pudo esquivar uno de los golpes de Itona? ¿Cómo es posible?, se decía Shiro. Todos se quedaron atónitos, Itona tenía tentáculos en la cabeza. ¿Esos tentáculos, de dónde los ha sacado? Creo que tendremos una larga charla, decía Koro-sensei furioso. Veo que tienes buenos reflejos, veamos qué puedes hacer contra esto, decía Itona que lanzó una lluvia de golpes. Mierda, dijo Killua que solo alcanzó a cubrirse, una pequeña nube de polvo cubrió el lugar. Killua, ¿estás bien?, preguntaban todos. La nube se dispersó y estaba Killua con algunas heridas. Quizá fue suerte que haya esquivado el primer golpe, decía Shiro aliviado. ¿Ves? Soy más fuerte que tú, decía arrogantemente Itona. Idiota, solo estaba probando la fuerza de tus golpes, no son nada, decía Killua mientras escupía sangre. Itona se molestó y lanzó otra lluvia de golpes, igual otra nube de polvo se vio en el lugar. Espero y Killua esté bien, se decía Nagisa. Killua seguía en el mismo lugar sin haber recibido un golpe. No puede ser, se decía Shiro. Verás, he estado un tiempo con Koro-sensei, me he adaptado a su velocidad, Gon y yo hemos estado entrenando con él nos ataca y tenemos que esquivar sus golpes, así que puedo ver y esquivar tus golpes, y déjame decirte que son más lentos que los de él. Ñujujuju, sabía que sería bueno entrenarles un poco para mi asesinato, decía Koro-sensei. Itona se molestó tanto y lanzó otro ataque, las uñas de Killua crecieron y su aspecto cambió.
Snake Awakens, los brazos de Killua parecían serpientes que se movían a una velocidad impresionante, los tentáculos de Itona uno a uno fueron cayendo, hasta el último. Yo soy más fuerte, decía Itona muy furioso, sus ojos se tornaron a un color rojo y le crecieron unos tentáculos negros. Se lanzó para atacar a Killua pero Shiro le disparó una especie de tranquilizante. Shiro se acercó para levantar a Itona y llevárselo, parece que todavía no está listo, pero, ¿este chico de dónde salió? Se preguntaba Shiro mientras miraba a Killua. Creo que tenemos muchas cosas que hablar, decía Koro-sensei. No tenemos nada que hablar, nos veremos pronto, decía Shiro mientras se llevaba a Itona. Koro-sensei trató de tomarle para que dejase a Itona bajo su tutela, pero su ropa estaba hecha con fibras anti-sensei. No puedes tocarme, literalmente, decía Shiro y se retiró. Todos estaban alabando a Killua por su fuerza. Ayami se acercó a él para limpiar las pequeñas heridas que tenía. Vaya, pero qué lindo se ven, decían las chicas, y ellos se sonrojaban. ¿Crees que puedas vencer a Koro-sensei? Le preguntaban. No, aún nos falta entrenar nuestra velocidad, ¿no es así, Gon? Sí, afirmó. Pero qué vergüenza, nunca había dejado ver mi lado serio, decía Koro-sensei avergonzado. Al día siguiente, estaban camino a clase Sugino, Karma y Nagisa. Qué bueno que la temporada de lluvias ha terminado, comentó Sugino. Sí, es el momento de hacer actividades al aire libre, ¿qué podríamos hacer? Preguntó Nagisa. ¿Qué tal ir de pesca? Propuso Kama. Suena bien, esta temporada ¿qué peces se pueden pescar? Preguntó Nagisa. Delincuentes, te usamos de cebo y así los golpeamos y les quitamos su dinero, decía Karma diabólicamente. Pasaron por un campo de béisbol y había unos chicos practicando en él. Miren, es Sugino, decían. Él se acercó para saludarles. Deberías venir más seguido a saludar, te echamos de menos. Sí, lo siento. Joder, como eres de la clase E debes tener mucho tiempo libre y no tantas obligaciones de un club como nosotros, decía uno de sus excompañeros. Ellos no tienen obligaciones extra porque no pueden, solo los elegidos pueden cargar con esa carga y ser excelentes en las calificaciones y en el rendimiento del club, ellos no destacan ni en una, ni en otra, decía el nuevo capitán y estrella del equipo. ¿Oh, quieres decir que eres un elegido? Preguntaba Kama. Así es, y se lo vamos a demostrar en las actividades físicas de mañana, decía este. Así que actividades deportivas, decía Koro-sensei. Sí, son cada año, las clases se enfrentan entre sí, a excepción de la clase E, que se enfrenta en un partido de exhibición contra el club de béisbol en caso de los hombres y baloncesto en caso de las mujeres, en fin es una carnicería contra nosotros, decía Sugino. Vaya, yo quiero intentarlo, ¿tú qué dices, Killua? Decía Gon. No lo sé, está bien, háganoslo, contestó Killua. Bien, hagamos la lista de los jugadores para entregarla, decía Sugino. Ñujujuju bien, es la hora de entrenar, decía Koro-sensei con un uniforme de béisbol. Llegó el momento, los de la clase B habían perdido contra la clase A. Maldición, hemos perdido, bueno, al menos veremos cómo barren el piso el club de béisbol contra la clase E, decía el gordo. Ahora veremos un partido de exhibición del club de béisbol contra la clase E, decía el locutor. Les haremos 3 outs en la primera entrada, haremos 10 carreras y les ganaremos fácilmente, decía el entrenador del club de béisbol. ¿Dónde está Koro-sensei? ¿No se suponía que él nos dirigiría? Si está por allá, está disfrazado de pelota, nos dará órdenes mediante colores. Comenzó el partido, ellos comenzaron con todo, no eres nada dijo lanzando bolas rápidas, pero eran contrarrestada con toques y así llegaba a la primera base. Siguió Nagisa y también usó un toque. Malditos, ¿cómo pueden redirigir una de las bolas rápidas de Shindo? Se preguntaba el entrenador ya preocupado. No es sorpresa, después de todo hemos estado entrenando con esa cosa, decía Isogai. El siguiente bateador es Isogai, ups, es mi turno. Igualmente Isogai usó un toque y así tenían las bases llenas. ¿Pero a qué viene todo esto? Debe haber un error o el equipo de béisbol se está dejando, decían entre las gradas. Mientras tanto las chicas estaban terminando el duelo contra el club de baloncesto. Lo siento, todo es mi culpa, al ver esos enormes senos rebotar mi instinto asesino, decía Kayano decepcionada. No te preocupes, estuvimos a poco, seguro que se llevaron una sorpresa, y a todo esto, ¿cómo les irá a los chicos? Preguntaba Ayami.
Era el turno de Sugino. Shindo estaba asustado, tiró una bola y Sugino no dio un golpe, sino un bateo que lanzó la bola a uno de los jardines superiores haciendo que Kimura, Nagisa e Isoga hicieran una carrera. Sugino quedó en la tercera base. Sí, gritaba todo el equipo, y las chicas que llegaron a apoyar. Pero qué diantres está pasando aquí, este resultado no lo esperaba nadie, decía el locutor. Al entrenador ya les temblaban las piernas. Vaya, pero ¿qué está pasando aquí? Era el director, puso tan nervioso al entrenador que se desplomó. Llévenlo a la enfermería, de ahora en adelante yo seré quien dirija el equipo, decía el director que se unió a los chicos. Hay un aviso, se dice que el entrenador estaba enfermo antes del partido y los chicos estaban preocupados por él, tanto que no podían concentrarse, ahora el director será el entrenador de reemplazo y ahora jugarán en serio, decía el locutor, los espectadores se volvían locos por la entrada del director. Él les persuadía de que ellos deberían ser los ganadores ya que eran los elegidos y deberían aplastar a los no elegidos. Es la primera entrada y llegó el jefe final, decía Maehara. El equipo de béisbol tomó posesión dentro del jardín interior y se miraban mucho más concentrados. Rayos, se dieron cuenta que lo único que tenemos son los toques. Le lanzaron la bola a Maehara pero este no pudo dirigir la bola con un toque y le hicieron un out. Bien, nosotros también tenemos nuestras armas secretas, decía Sugino. El siguiente en batear es Gon Freaks, decía el locutor. Qué bien, es mi turno, dijo Gon dando un salto del asiento. Gon ya estaba parado y en posición de bateo, le lanzaron una bola y como si nada le dio y la mandó muy lejos, hizo un home run, no lo puedo creer, decía el locutor. Nadie podía creerlo, el equipo de béisbol solo miraban con asombro como la bola salía del campo. Sugino terminó una carrera y Gon también, ya el marcador estaba 5-0. Se me habían olvidado esos chicos, decía el director serio. El siguiente turno es de Killua Soldic, bien es mi turno. Solo fue suerte, decía Shindo. Killua estaba en posición de bateo y Shindo le lanzó la bola e igual salió disparada fuera del campo. ¿Qué? ¿Otro home run? Debe ser un sueño, decía el locutor. En las gradas nadie podía creerlo. Ñujujuju, ¿qué les pareció eso? Estos chicos han de ver esa bola rápida en cámara lenta, decía Koro Sensei. Las chicas de la clase, estaban como locas, el marcador ya estaba 6-0. A los bateadores siguientes les hicieron out rápido y cambiaron los equipos. En las entradas de ellos no podía hacer nada porque Gon y Killua atrapaban las bolas y hacían outs al instante, así pasó todo el partido hasta que terminó. No puedo creerlo, a lo mejor el equipo de béisbol se dejó ganar, decían algunos. Mientras tanto los chicos festejaban. Ñujujuju, parece que estamos empatados, en los exámenes trimestrales será el desempate, decía Koro Sensei mientras miraba cómo se retiraba el director molesto. Bien amigos, aquí dejo la parte del FIC, tardé un buen en subirlo porque me fui a acampar a la playuca, nos vemos.